el caso esto de la superposición de esto está clarísimo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos entonces ahora, por ejemplo, con las múltiples instancias que se investigan? Porque un mismo caso vemos que investiga el Ministerio Público, investiga la Policía Judicial, investiga la Contraloría de la República, investiga el Congreso de la República, y todos corren detrás de esa investigación, y al final, ¿no? Al final es todo lo arriman otra vez de vuelta al Ministerio, Sí, al Ministerio Público. sí. Es que no hay una visión de Estado global. Mira, existe la división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Pero eso no evita que haya un trabajo coordinado entre poderes, porque no hay una visión global del Estado. Hoy existe, desde el año 2000, creo que desde que el gobierno de Toledo, a propuesta de Antero Flores Arauz en esa época, lo que se denomina el Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo de Estado? El Consejo de Estado nace como una alternativa para realizar un trabajo coordinado entre presidentes de los poderes públicos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Hay un grupo de gente que viene haciendo huelga para que le aumente las remuneraciones y todos los días van a gritar frente al Ministerio de Economía. Entonces ya eso desborda, porque las marchas y marchas contra de los trabajadores son pues por 3 meses, que ya comienzan a alterar el funcionamiento normal de la ciudad. Entonces el presidente de la República llama al Consejo de Estado y dice: oye, Ministerio de Economía, ¿por qué no resuelve ese problema? Porque me falta plata. ¿De quién es responsabilidad? Del Congreso. Señor de Congreso, ¿por qué usted no aprueba ministro de Economía? No es que me falta que me... Entonces hay un trabajo coordinado, una visión global de Estado. Entonces, el Ministerio Público y las otras instituciones que tienen que ver con el tema de la corrupción también deben trabajar con esa visión de Estado. Entonces, esa primera capa que se ha llenado, porque a veces escuchamos, ¿no?, que el presidente ha convocado un Consejo de Estado, no está trabajándose hacia abajo, porque hay un desorden. Hay un desorden porque aquí políticamente cada funcionario público quiere ganarse su noticia, pues quiere una primera plana, pues quiere salir que él fue quien descubrió la corrupción o agarró y descubrió tal o cual cosa. Y tanto es así, querido Carlitos, de que no solamente el tema va por ese lado. Ahora que te he hecho yo, por ejemplo, alusión de estas marchas al Ministerio de Economía, ¿no? Lo que encontramos es que también hay un desorden. ¿En qué sentido? El Congreso tiene 11 locales, por ejemplo. Y en el centro de Lima están los ministerios, está la municipalidad, está el Palacio de Gobierno, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo. O sea que todo el centro político, el Poder Judicial también, Ministerio y Ministerio Público también. Entonces, el centro político está dentro del centro económico. ¿Qué quiere decir esto? Yo te voy a contar una experiencia. Yo fui entrenado por el gobierno norteamericano en 2 oportunidades. Una de ellas fue para estudiar el funcionamiento de los congresos locales y me llevaron a Nueva York. Entonces me dije, ya, llegamos a Nueva York. ¿Nueva York? No, yo en Nueva York he visto los edificios chéveres, Manhattan, las luces, pero acá usted me ha traído a un sitio que no veo ni un edificio. Ya llegamos a la capital de Nueva York, me dicen. ¿Qué? ¿La capital de Nueva York no es Manhattan? No, señor Chevasco. La capital política de Nueva York es Albany. Y estamos en la ciudad de Albany. Y en esta ciudad usted tiene el Congreso Regional, tiene el Ministerio Público, tiene el Poder Judicial Regional y las demás instituciones del Estado. De manera que nuestro centro político no tiene nada que ver con nuestro centro económico. Porque cuando existen marchas, revueltas, problemas, y además el ciudadano puede asistir a este lugar, todo se concentra acá, de manera que no obstaculiza la labor económica de nuestro estado de Nueva York. Y en el Perú, ¿qué tenemos? Que tanto el centro político está al costado del centro económico. Porque existe una marcha, una huelga, y automáticamente inciden sobre los negocios locales,
inciden sobre el libre tránsito de las personas, porque hay una confusión. Entonces, si queremos realmente empezar a reordenar el Estado también, tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que construir una ciudad tipo Valparaíso en Chile, tipo lo que sucede en Brasilia. Porque no solamente eso, José, sino que no es que estén todos concentrados en el centro, en el cercado de Lima, y bueno, sería un gran, ahí que se concentre todo el tema político, pero están desperdigados por toda la ciudad. En San Isidro están los ministerios, por La Molina hay otro grupo de entidades públicas importantes, en otros distritos, de tal manera que cuando tú me dices, exactamente, cuando se quiere desplazar la persona a hacer un reclamo, ¿no?, se meten a San Isidro, se meten a Miraflores. Yo recuerdo mucho por cuando estaba la PCM en Miraflores. La exclusiva panadería de San Antonio vivían aterrados, ¿no? Porque venían allí, se ponían las carretillas, porque las venían con todo, ¿no? Entonces el choclito con queso y todo lo demás, y dejaban pues hecho un basural todo. Y eso no es porque sea uno despectivo, sino que graficaba la situación de caos que se vivía allí. Entonces, ¿qué hacía la PCM en Miraflores, no? Y el presidente del Consejo de Ministros más paraba en Palacio. Sí. Entonces, tenía su burocracia al otro lado y el otro que fundaba tenía que estar en Palacio. Han hecho una buena medida ir a Palacio, claro. A una ala de Palacio están allí. Entonces, todos este tipo de cosas han pintado un panorama de caos en la ciudad, ¿no? Y tiene toda la razón. Brasil tiene lo mismo, Así es. Tiene su capital política, que es Brasilia, ¿no? Valparaíso en Chile. Claro. También. Y algunas regiones han intentado hacer eso con algún buen criterio, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, hay un alcalde que hizo un centro, ¿no?, donde concentró toda la actividad, supuestamente la actividad pública, ¿no? Ahí está el municipio, va a estar el gobierno regional, van a estar todas las entidades. Muy allí, bien, ¿no? Eso está perfecto. ¿no? Y en Cajamarca han construido el famoso Tapañán, donde están ahí áreas. Porque lo que tiene que buscar el gobernante, pública. y yo traigo alusión acá a unas palabras de Simón Bolívar, es que el gobernante tiene que buscar la felicidad del ciudadano. El gobernante tiene que hacer la vida más sencilla al ciudadano, no más complicada. Entonces, los trámites, la tramitología, las reformas, son aspectos que yo no estoy encontrando en esta campaña electoral, volviendo al tema político. Claro. Lo que encuentro son iniciativas aisladas, porque tampoco existe una correlación entre el candidato a la presidencia con su candidato al Congreso. Mientras el candidato a la presidencia te habla A, el candidato al Congreso está prometiendo B. Y por eso es que existe una brecha grande entre el porcentaje de aceptación del candidato presidencial y el porcentaje de la lista parlamentaria. Por eso que estamos en peligro de que, por ejemplo, tengamos un Congreso con 50 congresistas del partido fujimorista y de repente en segunda vuelta no contamos con la presidenta Keiko, y sino otro candidato más. Entonces estamos poniendo también, no estamos poniendo en la balanza los contrapesos adecuados para poder realizar la gobernabilidad que el país precisa. Y justamente yo estaba revisando un poco la historia del Perú, en el primer gobierno de Belaúnde, donde se tumban 11 gabinetes de la coalición APRA-1. Entonces, el presidente Belaúnde no podía gobernar. Y comienzan los descontentos porque cae la inversión privada, hay una serie de aspectos de carácter económico, y comienzan a crearse los caldos de cultivo que luego al terrorismo, ¿no? Entonces, eso podría ocurrir en el escenario que nos vamos a... No estamos ajenos a eso con las condiciones que estamos en Exactamente, podríamos caer en ese problema. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, cuando sacan estas encuestas de que quién gana en segunda vuelta, lo que están generando, ¿no?, es que tengamos probablemente, eso no lo sabemos, un presidente de gobierno adverso a la mayoría parlamentaria. Y si tenemos que esa mayoría parlamentaria no es una mayoría madura, va a comenzar a obstaculizar al presidente de gobierno sus propuestas legislativas. Y también no yendo muy atrás, en el 90 pasa lo mismo, cuando gana Fujimori, tiene un Congreso adverso.
Y fue un congreso de oposición que comienza, ¿no?, a marcar al presidente de la República. Y nos llevó a un quiebre y nos constitucional. llevó a un quiebre constitucional. Por eso que es importante a los amigos que van a votar sean consistentes con su voto. Si están votando por el candidato A, deberían en lo posible también votar por su lista al Congreso A, porque si hace mucho voto cruzado, vamos a llegar a ese problema y vamos a sufrir todos. Y eso, José, por ejemplo, nosotros que lo estamos viendo a nivel de un enfoque nacional, se está dando, por ejemplo, en algunas regiones. Y yo recientemente había visitado la región de Apurímac. La región de Apurímac, justamente, se definió la presidencia de esa, o el gobernador fue elegido en segunda vuelta. El problema fue que en la primera vuelta, el que quedó primero, ¿no?, y que no obtuvo la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, ganó todos los escaños del Consejo Regional, casi todos. Y bueno, y otro por ahí, pero que tampoco era del partido del que quedó segundo. Van a segunda vuelta y el que estuvo primero perdió. Ganó el que llegó segundo, ¿no?, en la primera vuelta. Entonces, fue elegido gobernador, pero no tiene un solo consejero. Y tampoco tiene muchos alcaldes. O sea, bueno, ya, no tienes consejero, pero tienes alcaldes más o menos que te dan un respaldo político, tampoco los tienen muchos, ¿no? Entonces, ese contrapeso que debe darse en todo este tipo de gobiernos que se manejan entre ejecutivo y legislativo, no existen en muchas regiones. Entonces tienen problemas, pues tienen que estar negociando, tienen que estar presionados, tienen que estar haciendo malabares para poder mantener un equilibrio, porque de lo contrario, ese gobernador ya ha enfrentado creo que 2 o 3 vacancias, intentos de vacancia. ¿Verdad? O sea, una inestabilidad. Todos los tremenda, alcaldes, todos los gobernadores paran. Un amigo de Lima, alcalde, me decía: Pepe, yo tengo que dedicarle por lo menos a la semana 3 horas diarias para revisar con mis abogados los juicios que tengo. Y aquí era trabajo. Y es verdad. ¿Y sabes qué me dijo? Pues algo revelado, no sé. No. Yo pues lo voy a decir. Y como tengo tanto juicio, ¿qué tengo que hacer? Arreglarme. Entonces, la mayor cantidad de denuncias está generando también mayor corrupción. Porque así como yo, ¿cuántas autoridades municipales tienen? 10, 12, 14. Sí, yo conozco un exalcalde que ha terminado con 116 juicios. No, pues. O sea, y hay expertos en denunciar, ¿ah? Claro. Porque hay gente especialista en el chantaje. Y No. comienza a denunciarte una tras otra, para que arregles Claro, con él, así es. y ya no te denuncia. Sin ir muy lejos, José, nosotros nos vimos esto casi espantados, nos tocó vivir una experiencia similar. Nos fuimos a promover un proyecto de una provincia en el norte y había una persona que había estudiado, bueno, era abogado, ¿no? Pero nunca lo veías un estudio de abogados, no. Tenía una radio. Entonces paraba escuchando su radio y las denuncias que hacían en la radio. La gente que entraba denunciaba cualquier cosa. Denunciaba, sí, pues me han querido quitar mi terreno, el alcalde no recogió la basura, cualquier cosa. Recogía por lo menos 3, 5 denuncias por día. Y se metía a su máquina y empezaba a hacer las denuncias. Y denunciaba al alcalde, lo denunciaba al regidor, lo denunciaba a todos. No había funcionario público que Que no no esté tenía, denunciado. él se dedicaba a denunciar. ves. Era parte de su negocio, Claro, en realidad, ¿no? Viven de eso. Ingresaba la denuncia y después, obviamente, a toda persona no le gusta estar en un proceso judicial, Claro, sí. aunque no tenga ni pies ni cabeza. Te quita Pero tiempo, te preocupa tiempo, todo. dinero y tiempo Todo. para un abogado. Entonces lo que venían le decían, oye, ¿qué estás haciendo? Mira, tú dirás, pues. Entonces, ya arreglemos, pero retire la denuncia. Ese era su negocio. Así es, hermano. Pero, ¿qué cosa hacía con la ciudad? Prácticamente, generaba un caos en la ciudad. Claro. Entonces, así como ese señor, yo también conozco acá gente en Lima que hace la misma vaina, hermano. Y nadie lo dice, pues. Se callan la boca, Sí. porque esa corrupción genera más corrupción. Pero hay otro tema, José, que es interesante en este asunto. Mira,
Por ejemplo, se ha dado una legislación y que está rigiendo a partir de este periodo, que los alcaldes y los gobernadores no pueden reelegirse. Entonces, si tú tienes un alcalde que empezó recién se ha familiarizado, ha dado un año en familiarizarse con los temas de los gastos, los presupuestos, conocer un poco la realidad de su distrito, de su provincia o de su región. El segundo año, ya empieza a caminar. Tercer año ya prácticamente, nuevamente empezó la campaña para las elecciones regionales y municipales. Entonces ya tiene que estar inmerso y jaloneado de todo lado por la campaña, ¿no? Y todo el mundo se le va a venir encima y es muy fácil, pues, ¿no? ¿A quién me agarro de piñata? Al que está de turno, ¿no? Y esa persona no va a ir a la reelección. O sea, ¿qué empeño le puede poner, por ejemplo, para hacer una buena obra, para dejar una buena cosa, sabiendo que ya no tiene continuidad y lo que aprendió en la práctica, porque como tú dices, no hay una escuela de formación para un recurso humano que sea experto en gestión pública? Entonces va a salir del juego, va a salir del tablero. Entonces, con razón, lo que nos dicen mucho en provincia es: el alcalde no está haciendo nada, lo que está haciendo caja, porque sabe que no va a repetir el plato y esta es su oportunidad. O sea, a eso hemos llegado con legislación equivocada. Para mí ese tema es demagogia, ¿no? O sea, es jugar para tribuna, porque en realidad lo que hace eficiente un Estado es la continuidad de las políticas de Estado. Y esa continuidad de políticas lamentablemente la da el alcalde o el gobernador que continúe en el cargo, porque su próximo alcalde, o el anterior también, lo que hace es: no, ya no pagues, ya que lo pague la siguiente administración, que lo pague la siguiente administración. Y otra cosa más, también en los municipios y gobernaciones, y ojalá que me escuchen en provincias, señores gobernadores y alcaldes, ya no llenen el municipio de gente que les pegó la propaganda en la pared, o que los cargó en la campaña, o pagando favores políticos. Ya es momento que ustedes empiecen a formar cuadros para que la meritocracia asuma los cargos en los municipios, porque no hay continuidad en el capital humano. Sale un alcalde y dice: no, sácale porque es la gente del anterior. Clientelaje puro. Así es. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a manejar seriamente el recurso humano? Y eso se da en todas las instancias, José, porque nosotros hemos estado en la administración pública y en mi caso yo he tenido cargos expectantes, ¿no?, en algún momento de decisiones, y no sabes la presión, y tú también lo habrás vivido. Claro, igual, que lo he vivido. La presión que tienes, ¿no?, de la gente, o sea, de los nuevos funcionarios que entran, ¿no?, después de una elección, para ubicar a su gente. Y era anecdótico recibir, y venía cada visita que nos venía un congresista, cada visita que nos venía una autoridad determinada, depende de su llegada, que tenga palacio y todo, y venía con un cargamento de currículum. Y te decía: mira, acá tengo esto, una facilidad, por favor. Entonces, nosotros decíamos: bueno, a ver, vamos a mirar qué cosa hay pues aquí. Y era realmente espantoso, ¿no? Porque te pedían, decían, esto, y con su papelito, con su posita, esto, para la sugerencia de obras de tal empresa pública. A ver el currículo. Oye, realmente nosotros llegamos al colmo de encontrar en el currículo que decía: participó en la campaña activamente. Ya es. ¿Cómo participó? Puso las fotos en las cajas de fósforo, hizo la apoyada, y te ponían las fotos de la participación. Entonces, ese era el mérito para que sea sugerente, ¿no? Como la vieja anécdota que siempre lo cuento, que había un diputado, ¿no?, allá en mi región, que siempre iba, cada vez que iba, todos los gerentes o subgerentes de las empresas del Estado en ese momento se escondían. Porque lo anunciaban por radio, pues está llegando el diputado, ¡pum!, todo el mundo se iba a visitar el campo, cualquier cosa. Hasta que se dio cuenta el diputado, dijo: me están toreando. Y el diputado tenía 3 hijos. A 2 le había puesto en cargos muy buenos, pues le faltaba uno, que era el más vagoneta. Pero todo el mundo entonces, hasta que un día se dio cuenta, dijo: ya no voy a anunciar mi llegada. Entonces llegó en silencio. De frente se fue a visitar una de las empresas, ese tiempo una empresa comercial de arroz, ¿no?, estaba ahí, que era del Estado, y le encontró ahí. No tuvo tiempo de escaparse el gerente. Entonces ya
Entonces, pues, sí, diputado, pase usted, que no puede servir. Mira, la verdad, te venía a buscar a veces. Sí, me han dicho, pero tú sabes que el campo, el trabajo. Bueno, es que tengo un hijito que necesito, pues, que trabaje, ¿no? Bueno, le dijo, bueno, esta es una empresa que comerciamos arroz. ¿Qué sabe su hijo de arroz? El tema es esto, lo miró, le dijo, comer. Perfecto, que vaya el subgerente a nuestra oficina que está en la provincia tal. Listo. Ese es un evento real. Entonces, eso no es meritocracia, pues, José. Claro, entonces, eso pasa... Clientelismo por eso, puro. Yo lo que le reclamo a nuestros gobernantes, y cuando he sido muy joven también he criticado el tema de nuestros gobernantes, que nunca han tenido una visión de país. Carlitos, Pepito, la vida es muy corta. El sol brilla y tiene millones de años. El mar, la arena, las estrellas. Nosotros los humanos solo vivimos 70 años, 73 años. Sí. Y yo no entiendo, por ejemplo, cómo hoy, recién en el año 2010, en esa época fue 2014, creo, 2013, recién estamos disfrutando de lo que es un tren eléctrico. Cuando los trenes eléctricos, los metros en el mundo aparecen en 1913. Claro. Y en el Perú llegan 100 años Los grandes después. metros se han hecho entre 1910 al Así 1930. Así es. Así es. Entonces, acá García en su primer gobierno dejó la vaina del tren y el resto de gobernantes, Fujimori, Toledo, Alan de nuevo. tuvo que llegar el señor Paniagua, ¿no? Claro. Tuvo que llegar Alan para terminar su tren. Porque la mezquindad de los otros gobernantes se olvidaron del pueblo. No. Lo que querían era que se mantenga, decían ellos, ¿no? El monumento a la ineficiencia. Así es. No, y a mí, y te cuento, a mí, cuando trabajaba en un medio de comunicación, acá de la capital, yo trabajé en el diario Gestión, me acuerdo, me tocó hacer un reportaje sobre qué fue del tren, porque seguía vigente la autoridad autónoma del tren. Sí, pero si esta es una entidad pública y había un funcionario, había un presidente, había todo un directorio que seguía cobrando y buenos sueldos. Hasta que nos fuimos a ver qué pasa con el tren, ¿por qué funciona? Si no haber el tren, ¿para qué funciona? Pues sí funcionaba, pues. Porque nos llevaron allá a la patio de máquinas de Villa Salvador y los tenían funcionando los vagones, cada tiempo ahí internamente los hacían recorrer unos cuantos metros y los tenían aceitaditos y los decían, ¿por qué no los sacan? No hay decisión política. Ya ves. Por eso yo digo esto. Entonces, por ejemplo, mira, ¿no? Tú agarras la ley del cable. ¿Cuánta gente en provincia ve su cable? Y mira las carreteras en otros países, mira el bienestar de las familias, las grandes hamburguesas y una serie de bienestar de las sociedades por medio de televisión. Apaga su tele, mira por su ventana y ve tierra. No ve un puente, no ve nada. Así es. Eso critico a mis gobernantes. Porque paran pensando en no sé qué, pero se olvidan que los humanos vivimos muy poco tiempo. Mi madre tiene 82 años y yo le agradezco que haya podido siquiera ver un tren eléctrico. Así es. Por Dios, cuántos señores, señoras, viejitos de nuestro país que han sufrido y todo y pagan sus impuestos, maldita sea, no pueden disfrutar una buena carretera en su región. Y muchos de ellos han ido a otros países, han visto, han disfrutado. ¿Cómo este Estado sí puede y nosotros no podemos? Carlitos, y nuestros funcionarios, nuestros gobernantes viajan a cada rato que no joroben. Así es. Y ven modernidad por otro lado y no la pueden aplicar acá. Bueno, José, Bien. nos ha ganado el tiempo. Conciencia? Solamente en 2 palabras. Dime, hermano. ¿Qué congreso nos espera? Yo creo que vamos a tener un congreso fragmentado. Espero yo calculo que van a haber no más de 6 grupos parlamentarios, espero que sean menos inclusive para que haya un clima de gobernabilidad, y espero que estos señores congresistas, cuyo gran porcentaje van a ser nuevos, entiendan primero que antes de trabajar, es como cuando tú invitas a una chica, generas el ambiente primero, las lucecitas, la música romántica, todo, y después atacas. Igual tienen que ser ellos. Organicen bien el Congreso para que funcione mejor y haya más fluidez en sus iniciativas. Yo lo único que decir, repito, 30 segundos,
que la única forma creo que de tener un Congreso como tú aspiras, es que dos cosas: o que la gente racionalice su voto, o que el jurado termine de votarlos a todos y queden 3 Y que nos elijan a nosotros.